Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos uno de los temas más fascinantes que existen, y es ¿cuál es el origen de la inteligencia? ¿Qué es lo que delimita que unas personas sean más inteligentes que otras? En cuanto al contenido histórico sobre cómo se ha intentado abordar la inteligencia y cómo se ha intentado comprender qué es lo que está sucediendo, diversos años se han propuesto investigaciones. Por ejemplo, Charles Spearman, que intentó con el modelo científico dilucidar la unidad de la inteligencia, saber cómo aquellas personas podían llegar más rápido. Sin embargo, lo delimitaba a solamente una casilla y creía que la inteligencia era una capacidad general. Por lo tanto, aquella persona que se considerara inteligente era capaz de hacer cualquier cosa. Sin embargo, esto se ha demostrado que no es así, que la inteligencia tiene más aristas de las que debemos de tocar. Existieron diversos aportes, por ejemplo, Alfred Binet y Theodore Simon, que fueron los que establecieron unas ciertas reglas y unas teorías sobre cómo se comportaba, y que posteriormente David Wechsler lleva esta investigación a los Estados Unidos y entonces crea una escala numérica que hasta la fecha se sigue utilizando, el coeficiente intelectual. Si bien estos modelos tuvieron éxito fue porque se basaban principalmente en el juicio y en el sentido común, que es algo que sí diferencia la inteligencia entre las personas. Posteriormente llega Gardner con más evidencia, que está basada en investigaciones de neuropsiquiatras y que él argumenta que no existe una inteligencia única, sino múltiples aristas en las que se debe de abordar la inteligencia. Otro tipo de las inteligencias que él delimitaba era la inteligencia matemática, y que esta no necesita ser explicada, pero sí se necesita saber que el solamente resolver los problemas matemáticos en papel no es en lo que se basa la inteligencia matemática, sino el llevar ese análisis a la vida real y entonces resolver problemas que se presentan día a día. Otra de las inteligencias que hablaba Gardner tiene que ver con la inteligencia kinestésica, y es por eso que existen ciertas comparaciones de mencionar quién es más inteligente, aquel deportista exitoso que fue el mejor de su época y que tenía una adaptabilidad y un control de su cuerpo para realizar este deporte, o aquel que era muy inteligente en alguna materia como física o matemáticas o alguna ciencia como medicina, en las que nosotros no podemos delimitar cuál es más inteligente que el otro, ya que comprenden dos tipos de inteligencia según Gardner que son diferentes pero complementarias a la vez. Por lo tanto, la inteligencia kinestésica habla de aquellas personas que tienen un control de su cuerpo, que son capaces de coordinar manos y piernas para poder lanzar, por ejemplo, una jabalina, una bala, coordinar su cuerpo para dar la fuerza necesaria y la potencia necesaria para hacer un tiro libre, o comprender el movimiento del balón para poder atrapar una pelota, que pueda ser el portero o algún jardinero central en el béisbol, comprender más o menos las mecánicas que llevará sobre el viento y la fuerza que está eligiendo un pitcher y que el bateador debe de contrarrestar esto. Todo esto se engloba en la inteligencia kinestésica. También existe otro tipo de inteligencia que seguramente no lo tomamos muy en cuenta, pero es la inteligencia espacial. La inteligencia espacial tiene que ver con aquel control de tu entorno y que básicamente se puede poner un ejemplo gráfico como el adaptar algún lugar pequeño y empezar a acomodar ciertas cosas, como por ejemplo en el juego de Tetris, en el que tienes que ir acomodando ciertas figuras para que una vez con cierto espacio limitado puedan caber todas de la mejor manera. La inteligencia lingüística, aquella que te hace capaz de entender un lenguaje nuevo, un nuevo idioma, crear un poema, así también la comprensión del sentido figurado, y que algunas personas son incapaces de poder entender el significado, así también de las fábulas y este tipo de sentido figurado que vuelve a la persona también de una manera inteligente, así también como el humor mismo. Para poder entender algún chiste y entender cuál es la gracia, pues se necesita tener algo de cultura general o de alguna manera retórica o histórica para que esto tenga gracia. Existen otros dos tipos de inteligencia que no son tan fáciles de dilucidar. Una de ellas es la interpersonal. La inteligencia interpersonal ayuda a las personas a relacionarse, a poder hablar entre ellas, a poder intentar entender cuáles son las emociones que presenta tal o cual persona en cierto momento y que tú tengas esa capacidad de intentar interpretarlo, porque finalmente nunca sentiremos lo mismo que otras personas. Así también, esta inteligencia interpersonal ayuda a relacionarse o a tener habilidades sociales, que seguramente lo hemos visto en algún punto de la sociedad, en donde hay personas que son más exitosas para tener amigos y otros que simplemente de tiro no pueden obtener ninguno. Pero su contraparte está la inteligencia intrapersonal, que es aquel entendimiento de uno mismo, es aquella inteligencia que nos ayuda a entender qué hacemos en este mundo, qué es lo que queremos hacer, por qué somos diferentes y por qué nos debemos de aceptar.
La inteligencia intrapersonal tiene que ver mucho con el control emocional también y entender en qué momento estamos fuera de nuestras casillas. Por lo tanto, la inteligencia, yo me quedo con las teorías de Gardner, aunque existen muchas y aunque no se pueda delimitar hasta el momento cuál de ellas prevalece sobre algunas otras, pues sí es importante y al menos es un avance el conocer que este tipo de inteligencias son adaptables, son desarrollables y que cada persona tendrá una mejor o peor adaptación a cada una de ellas. No existen inteligencias absolutas y que todas las personas tenemos una inteligencia heredable como tal, pero depende de nuestro medio ambiente desarrollarlas. Y es por eso que alguna persona que le gustan mucho los deportes, es más probable que se desarrolle en alguno de ellos sin importar cuál sea. Y es por eso que a veces vemos a los atletas jugando fútbol, yendo a las carreras, haciendo atletismo o manejando algún auto, y estas personas son muy buenas en ello. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inteligencia kinestésica y probablemente con la inteligencia espacial también, para poder adaptar su cuerpo y saber más o menos cuáles son las interacciones que tienen en el espacio. Pero a su vez tendremos a personas que escriben de manera prodigiosa y que son capaces de crear obras de arte, ya sea de manera de pintura, con una expresión artística en música o en el canto, que es una de las inteligencias que me olvidaba de mencionar, que es esa capacidad de poder interpretar, de poder apreciar la música, de poder crearla, y que una vez obtenido este tipo de inteligencia también son capaces de tocar algún instrumento. Las inteligencias son diversas, las inteligencias son difíciles de comprender, y al igual que, como lo mencionábamos previamente, existen ciertas ventajas biológicas que las personas pueden llegar a tener, como aquella adaptación neuronal. Así como el atleta se prepara y su corazón y pulmones y en general todo el sistema cardiovascular se adapta para que con una sola bocanada de aire y con cierta cantidad de latidos sea suficiente para correr 100 metros o hacer un esfuerzo X, así también las personas que son más inteligentes adaptan su cerebro para aprovechar los recursos. Aquellas personas con una eficiencia neuronal alta son capaces de intentar consumir menos glucosa al momento de hacer estas interacciones neuronales y realizar una mayor eficiencia con la misma energía y oxigenación que otras personas que no están adaptadas. Así como practicas hacer deporte, también practica estudiar muchas otras cosas y ser más inteligente en cualquiera de estos rubros. Si te gustó el video, dale like y comparte.